permite, me da la oportunidad de poder compartir una palabra juntamente con los jóvenes. Así que rápidamente quiero invitarle a abrir su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y escuchaba en el culto, y escuchaba al hermano Nico que hablaba y decía, Dios me va a hablar, y hablaba de que a él le gustaba disfrutar del culto y disfrutar de la presencia de Dios. Y qué bueno cuando entendemos como jóvenes, entendemos estas cosas, ¿no? Y entendemos que no solamente venimos por venir a la casa del Señor, sino que sabemos que Dios está en este lugar. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Debemos entender estas cosas. Amén, que no venimos solamente por venir, no venimos solamente a una iglesia, a sentarnos en una silla, sino que entendemos que la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Y ese es el motivo por el cual tenemos que estar acá, porque tenemos que entender que el Señor está en este lugar y que Él quiere bendecirnos. Amén. Así que podamos entender estas cosas. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser como niños. Amén. En nuestra forma de ser, en perdonar, en olvidarnos de las ofensas, pero tenemos que ser como adultos en nuestra forma de pensar. Amén. En nuestra forma de conducirnos. Cuando es la palabra de Dios, tenemos que saber que tenemos que escuchar la palabra de Dios, no estar jugando, no estar con el celular, porque no por quien esté hablando, sino por la presencia de Dios misma. Amén. Tenemos que aprender esas cosas, entender que tenemos que tener respeto a la presencia del Señor. Amén. No porque esté quien esté, sino que la presencia de Dios, es la palabra de Dios. Dios no va a hablar. Amén. Así que tenemos que entender estas cosas. Cómo conducirnos, amén, cómo comportarnos. Somos jóvenes, amén, pero a la vez ya somos grandes también para estas cosas. Amén. Así que debemos comportarnos como tal en la casa del Señor y afuera también. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros, los unos a los otros, con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén a la palabra del Señor. Podemos leer todo el capítulo, pero habla más o menos de lo mismo. Amén al final. Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios, hermano, por esta palabra. Hablábamos con el hermano Jacob y él quería que hagamos un estudio o que expliquemos ciertas palabras del Señor que hablan acerca de la venida del Señor, de los últimos tiempos. Amén. Bueno, quería tratar de explicar un poco lo que Dios me hablaba acerca de esta palabra y de otras cosas también. Como escuchaba también el hermano Jacob que hablaba que decía que él hablaba en el auto. Y todos tenemos un tiempo y un lugar donde Dios nos habla, ¿no? A mí también Dios me habla cuando estoy en el auto
Y si no tenés que comprarte un auto ni tener un auto para que Dios te hable, sino que Dios te pueda hablar en cualquier momento. Amén, y en cualquier lugar. Es simplemente ese lugar en donde quizás, o el espacio donde vos estás a solas, donde estás solo con Dios, y entonces Él ahí te habla. Amén. O donde no estás hablando con otra persona y podés prestar atención a lo que Dios quiere hablar. Así que todos tenemos un momento donde Dios puede hablarnos, solamente tenemos que dedicarle el tiempo y darle el lugar a que Él nos hable, ¿no? Prestar oído, poder prestar atención a lo que Él quiera hablar. Bueno, vamos a pasar a la palabra. Nos habla de la venida del Señor. Pablo hablaba a los tesalonicenses, amén. Sabemos que en los tiempos antiguos hablaban mucho a través de cartas. Amén. No había los medios de transporte tanto como habían hoy. Entonces se hablaba mucho a través de cartas. No había WhatsApp como ahora. Así que se hablaban así, ¿no? Era el tiempo de antes. Y bueno, hablaban, los hermanos querían que Pablo le escribiese acerca de la venida del Señor. Ellos querían saber señales, querían saber cómo iba a ser. Y Pablo le hablaba acerca de los que duermen al principio, y les hablaba y le decía que no ignoremos acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acá lo que quiere decir el hermano de Pablo es que no le decía a los hermanos de Tesalónica que no ignoremos estas cosas, amén, y que no tenemos que estar tristes, amén, porque podemos ver la gente del mundo que se entristece, amén, cuando alguien parte, y la realidad es que cuesta mucho desprender de un ser querido, pero nosotros tenemos la esperanza de volverlos a ver, amén, porque tenemos la esperanza en el Señor, porque dice que así como Cristo murió y resucitó, y dice que Él se fue, pero viene otra vez, quiere decir que le vamos a volver a ver, así también le vamos a volver a ver a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, amigos, aquellos que ya no están entre nosotros. Amén. Esto es parte de lo que Dios ha hecho durante lo que fue pasando el tiempo. Dice, por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Quiere decir que cuando el Señor venga, no vamos a proceder, no vamos a ser nosotros los primeros, sino que dicen que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Esto quiere decir que cuando el Señor venga, no nos va a arrebatar a nosotros primeramente, sino que los que están muertos, los que murieron en el Señor, los cristianos, los que fueron salvos, en otras palabras, para que podamos entender, ellos van a resucitar primero. Y dice que después nos va a arrebatar a nosotros el Señor. Y juntamente en el aire podemos entender también que este hecho, este suceso es todo junto, va a ser uno solo, que primero el Señor resucitará a los muertos, a los que están durmiendo en Él, y después a nosotros nos arrebatará en el aire, y en el aire justamente con el Señor nos vamos a encontrar, todos juntos, los que durmieron, nosotros y con el Señor, amén, o sea, Él viene a buscar a todos, hace como que nos va a juntar a todos de una sola vez, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si leemos la palabra podemos ver que es muy clara la palabra y se entiende, no es complicado de entender lo que el Señor va a hacer. Y dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, para que no estemos tristes, amén, sino que nosotros podamos estar tranquilos de que de que en algún momento vamos a volver a ver a esos familiares, a su padre, a su madre, a su abuela, a cualquier ser querido, amén. Ahora, no a los animales no van al cielo ni al infierno. Amén, eso es algo que también muchos piensan, no sé, capaz que voy a ver a mi perro, a mi gato,
Eso no, habla de personas. Amén. Quizás le parezca algo, no sé, algo obvio, pero alguno quizás piensa por ahí, puede llegar a pensar eso. Amén. Habla de personas, habla de seres humanos, de la creación de Dios. También los animales son creación de Dios, pero en este caso él solamente, el Señor está hablando de personas. Amén, de nuestros seres queridos. Y dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenés necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acá los hermanos le pedían a Pablo que les hable acerca de la venida del Señor. Y dice, no es necesario, que no tiene necesidad que os escriba. Acá cuando leemos que dice os escriba, podemos entender también de que se hablaba por carta. Amén. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Acá Pablo les habla y le dice que mucho tampoco le puede decir porque tampoco sabemos mucho más que las señales, ¿no? Pero no sabemos exactamente cuándo el Señor va a venir, porque va a venir como ladrón en la noche, y el ladrón en la noche no te avisa cuándo va a venir, viene. Amén. Por eso tenemos que estar preparados. Amén. Ahora capaz que nos reímos, pero tenemos que estar preparados. No es un juego. Tenemos que estar preparados. Como ladrón en la noche. Amén. Como cosa que uno no espera. Dice, ahí se me perdió. Dice, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Amén. Cuando la mujer está encinta, le vienen dolores de repente. Amén. Las contracciones, los dolores, no sabe exactamente cuándo le va a venir. Simplemente le viene el dolor. Amén. De repente, no es que dice, me está por venir un dolor. Viene de repente y es algo que no lo espera. Amén. Y así es, así también va a ser la venida del Señor. Amén. Muchas veces el Señor hablaba y hacía comparación como los días de Noé o como los días de Lot. Amén. Que estaban así en paz y seguridad. También hace comparación a que estaban comiendo, estaban bebiendo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban distraídos. Amén. Porque Noé le hablaba acerca del diluvio, acerca de la destrucción, de lo que iba a acontecer, pero ellos estaban en sus cosas, estaban en su mundo, no estaban prestando atención a las cosas de Dios. Amén. Y esto tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que estamos afanados en las cosas del mundo, en las cosas, en el trabajo, en el estudio, en que queremos tener plata, queremos tener una casa, queremos tener esto, lo otro, y no está mal eso. Simplemente que hay veces que nos afanamos tanto, nos preocupamos por tener casa, por tener plata, y no, al afanarnos tanto y al preocuparnos tanto, lo que hacemos es dedicarle todo nuestro tiempo a eso, a obtener eso, y eso lo que hace es que perdamos de vista nuestro blanco perfecto, que es Cristo. ¿Qué quiere decir? Que a veces quizás estamos estudiando para un parcial o para una prueba y decimos, no, tengo que aprobar, tengo que aprobar, tengo que aprobar, y capaz de, no voy a ir al culto porque tengo que aprobar, y no voy el sábado, no voy el domingo, ¿y qué pasa? Capaz que estamos los 2 días y terminamos desaprobando, ¿no? ¿Y qué pasó? No nos sirvió de nada porque desaprobamos y encima no obedecimos a lo que Dios quiere. Amén. Entonces, en este ejemplo simple, pero es tan real que a mí me ha pasado cuando yo, ahora no voy más a la facultad, pero me pasó cuando yo iba que quería aprobar, quería que me vaya bien, pero descuidaba lo más importante, que es la presencia de Dios. Amén. Y esto es un buen ejemplo como jóvenes, amén, que muchos estudian, están en la facultad, otros están en la escuela, que no está mal estudiar, pero tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que buscar tiempo para estudiar, pero también tiempo para buscar de Dios, para leer la palabra, para poder orar, para poder ayunar. Parece que siempre estamos buscando alimentar la carne en vez de alimentar el espíritu. Amén. Y eso es lo complicado, esa es nuestra lucha, amén, de todos los días. Por eso acá dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá en ellos destrucción repentina. Amén. Podemos ver el mundo que está en sus cosas. Hay muchos
enviados por Dios, que el Señor envía a predicar y a decirle que Cristo viene, pero ellos simplemente están en sus cosas, están buscando paz y están buscando seguridad. ¿Y en dónde buscan eso, la paz y la seguridad? Si bien nosotros la paz y la seguridad la tenemos en Cristo, ellos lo buscan en el dinero, la buscan en los afanes de la vida, y están buscando en el lugar equivocado, justamente porque están engañados. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esos errores nosotros. Amén. Como decía, no es malo tener plata, no es malo tener una casa, porque si bien Dios les gusta bendecir a sus hijos, podemos ver que Abraham tuvo muchas riquezas, Job también, Salomón, y Dios bendice a sus hijos, pero lo que no tenemos que hacer es perder ese blanco perfecto que es Cristo. Amén. Si nosotros ponemos a Cristo primero, Él nos va a ayudar. La palabra es clara cuando dice busca primeramente el reino de Jehová y su justicia y los demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que tenemos que tener claro esas cosas, hermanos, siempre orar y pedir la guía de Dios. Amén, porque sabemos que solamente Dios es el que nos puede ayudar. Él es el que abre las puertas y Él cierra las puertas, por más que nos esforcemos, por más que pongamos todas nuestras fuerzas, no vamos a poder avanzar, progresar, no vamos a poder hacer nada. Lejos de mí nada puedes hacer, dice la palabra del Señor. Así que eso, como jóvenes, que estamos proyectando, que estamos estudiando, que estamos muchos recién casados, ¿no? Tenemos que saber que nuestra vida tiene que girar alrededor del Señor. Amén. Así que eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Después dice, mas vosotros, hermano, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Acá también podemos leer la palabra y vemos que es clara. Amén. Nosotros somos hijos de luz y andamos en el día y no en la noche. Los que andan en la noche, de noche duermen, dice más abajo. Y dice que somos hijos de luz y no estamos en tiniebla como para que ese día nos sorprenda. Nosotros, lo que nos dice la palabra es que nosotros como hijos de Dios y lectores de la Biblia, que tenemos que leer la Biblia, tenemos que entender cuando leemos la Biblia, leer la Biblia, hermano, es clave. Tenemos que leer siempre la Biblia para saber el tiempo en que estamos viviendo, para no ser engañados, porque la palabra de Dios, si la leemos, es que, como le digo, es clave. Sí o sí tenemos que leer la palabra porque Dios nos enseña a través de ella, nos enseña cómo debemos caminar, cómo tenemos que conducirnos. Amén. Es muy importante. Quizá le parezca aburrido o le agarre sueño, pero es porque a la carne no le gusta. Amén. Pero tenemos que sujetar a la carne, tenemos que obedecer a Dios. Amén. Tenemos que hacer lo que Dios manda, aunque nos cueste, aunque lo hagamos renegando, aunque lo hagamos enojado, pero tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que reconocer que solamente Dios puede ayudarnos. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Y dice que no somos hijos de tinieblas, sino hijos de luz. Amén. Entonces la venida del Señor es algo que tenemos que estar esperando. No es algo que nos tiene que sorprender. Algunos quizás dicen, no, yo no quiero que Dios venga por esto o por el otro, pero la palabra de Dios nos habla así. Amén. La palabra de Dios es clara y se va a cumplir, nos guste o no nos guste, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Y el Señor cuando se fue dejó señales. Amén. Antes de su venida me dijo, me voy, pero volveré. Y Él dejó señales antes de su venida. Y muchas de esas señales ahora las estamos viviendo. Amén. Entonces, esas señales son las que nos avisan en qué tiempo estamos viviendo. Amén. Así que tenemos que estar alerta. Dice la palabra que tenemos que velar y no dormir y tenemos que ser sobrios. Amén. Velar quiere decir estar atento. También quiere decir vigilar. Cuando vigilamos, cuando vamos a una vigilia, no es que nos juntamos y no vamos a dormir, sino que nos quedamos despiertos. Amén. Estamos vigilando, estamos atentos como en la atalaya. Amén. Esto quiere decir velar.
Así que tenemos que estar atentos, hermanos. Nos habla de estar despierto, pero no despierto de no dormir nunca, sino despierto de estar despierto espiritualmente, de estar despierto, de estar atento y de entender qué es lo que estamos viviendo. Amén. Velar, y dice también ser sobrios. Tenemos que ser sobrios. Cuando nos habla de ser sobrio, no nos habla solamente de un estado de embriaguez, podríamos decir, si bien quiere decir eso, pero también quiere decir que tenemos que vivir una vida como a Dios le agrada. Amén, ser sobrio. Amén, cuando uno está en ese estado de embriaguez, a veces pasa que dicen que no se acuerdan de nada o que no saben lo que están haciendo. Amén, que actúan de manera rara y no saben lo que están haciendo. Eso quiere decir, si lo llevamos a lo espiritual, al vivir una vida sobria, ser sobrio, quiere decir de que nos manejamos bien, que sabemos cómo nos estamos conduciendo, que estamos llevando una vida que a Dios le agrada. Amén. Así que tenemos que velar y ser sobrios. Después había un punto en donde Dios me hacía ver que dice paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hoy a la mañana cuando me despertaba, Dios me hablaba acerca de esto, de la paz y la seguridad. Que muchas personas, me decía que hay muchas personas que están confundidas. Amén, en este tiempo hay muchas personas que están confundidas. Dice la palabra de Dios que en este último tiempo vienen falsos profetas, falsos maestros, que vienen con viento, con doctrina de demonios. Amén. Y hablábamos justamente de esto, de que tenemos que leer la palabra, hermano, pero leer la palabra para no ser engañados. Amén. Es muy fácil detectar cuando alguien está hablando algo que no es de Dios si leemos la palabra. Amén. Es como que te digan que el Pablo está predicando acá en la esquina y sabemos que eso no puede ser porque Pablo murió. No, el que muere, muere una sola vez. Pero si no sabes de la palabra, vas a ir a ver si es verdad. ¿No? Capaz que es un ejemplo medio insignificante, pero es real. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos, hermano, porque a través de la palabra Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento. Amén. Y esto quizá le parezca gracioso, pero es real. Muchos son engañados. Hay muchos que van para acá, para allá, van a una iglesia, van a otra iglesia, porque están confundidos. Amén. Y acá le enseñan una cosa y allá le enseñan otra y allá le enseñan otra. Amén. Y muchos han escuchado hablar del evangelio de la prosperidad. También son doctrina de demonios, son falsos maestros. Por eso necesitamos leer la palabra. Es tan importante esto, leer la palabra de Dios, hermano. Estamos viviendo en tiempos finales donde Cristo viene. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Cristo viene y si no lo sabemos, está en la Biblia. Amén. Y si leemos la palabra vamos a entender de lo que estamos hablando. Entonces hay muchos que están diciendo estas cosas, que la paz y la seguridad viene a través del dinero, porque si tenemos plata podemos pagar nuestras deudas, entonces tenemos paz. Cuando sabemos que la paz viene de Cristo. Amén. Que la paz y la seguridad solamente la tenemos en Él. Así que, hermano, como jóvenes podemos llegar a caer en estas trampas, podemos llegar a caer en estas cosas. Amén, de venir a mi iglesia y que vas a tener plata, vas a ser rico. Amén, así es como el enemigo atrae a las almas. No piense que porque usted es joven o porque es un matrimonio joven no le puede llegar a suceder. Amén, porque también el enemigo sabe que Dios tiene propósito con usted y quiere apartarlo del camino del Señor, quiere apartarlo de la verdad. Amén. Entonces, hermano, tenemos que estar atentos en estas cosas, tenemos que leer, tenemos que informarnos, amén, todos los días, tratar de leer un versículo, buscar al Señor en oración, buscar al Señor en la lectura de la palabra. No tenemos que quedarnos, hermano, tenemos que buscar la presencia de Dios, amén, para no ser engañados, amén. Por eso podemos ver muchos hermanos de esta iglesia, de otra iglesia, que están siendo engañados, que están siendo confundidos. Dios me decía que hay mucha gente que está confundida.
Amén, porque uno predica una cosa, porque otro predica otra. Si usted hay algo que no sabe, puede pedirle primeramente a Dios, amén, que Él es el que todo lo sabe, el que todo lo ve, y también hablar con los líderes, hablar con el pastor, buscar a Dios en oración, amén, pero no tenemos que tomar decisiones apresuradas, amén, si nos sentimos confundidos, hay muchas cosas que pasan que nos traen nada más que confusión, amén, nos hacen que nos confundan de por qué pasa tal cosa, por qué pasa otra, y son cosas que están escritas en la Biblia, son cosas que están escritas en la palabra, amén, que dice que a través de la maldad, por multiplicarse el amor de muchos se enfriará. Amén. Y como le decía, quizá no produzca tristeza, pero es la palabra de Dios que se tiene que cumplir. Amén. Pero nosotros no tenemos que mirar lo que hace el hombre, sino tenemos que mirar la palabra, leer la palabra y hacer lo que dice la palabra del Señor. Amén. No tenemos que andar siguiendo a nadie, sino que tenemos que seguir a uno solo y ese es a Cristo. Amén. Y a su nombre. Así que hermano, cualquier cosa que hagamos, siempre pidámosle a Dios la guía, amén, no tomemos decisiones apresuradas, busquemos al Señor, busquemos su presencia, amén, que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén, hay muchos ejemplos, hay muchas palabras que son claras, amén, y que nos ayudan en todo nuestro diario vivir. Así que, hermanos, sepamos de la venida del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que nosotros vamos a resucitar, no vamos a resucitar, vamos a ser arrebatados después, todos juntos en el aire, recibimos, nos encontramos con el Señor y nos vamos con el Señor para estar con Él para siempre. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están esperando ese momento? Amén. Va a ser un momento muy lindo. Amén. Pero tenemos que estar preparados. Es una realidad, hermanos. No tenemos que hablar cosas que no son. Tenemos que estar preparados. Tenemos que leer la palabra. Amén. Tenemos que buscar siempre ser aprobados. Amén. Delante de Dios. No busquemos la aprobación de los hombres. Busquemos la aprobación de Dios. Que Él es el único que puede salvarnos. Amén. La salvación es personal. El hermano Nico no me puede salvar. Yo no lo puedo salvar a Él. Amén. Así que es como las vírgenes. Amén. No le puedo dar aceite al hermano, él no me puede dar a mí. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, cada uno por nuestro lado. Amén. Es la realidad. Así que, hermano, esto es lo que yo le quería compartir, que podamos meditar en la palabra del Señor. Sabemos que la palabra primeramente es para el que está compartiendo, es para todos la palabra del Señor, que podamos meditar, que podamos tomarlo seriamente. Amén, porque es la palabra de Dios. Son cosas que van a acontecer, cosas que están aconteciendo. Amén. Y no tenemos que tener miedo, sino simplemente estar preparados. Amén. Así que esto es lo que quería compartir, que podamos meditar en la palabra del Señor y que Dios le bendiga.